Vamos a dar inicio entonces a la clase y vamos a orar. Padre y Dios, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nos acercamos a ti nuevamente, Señor, y esta vez elevamos nuestra oración para que tú, Dios, nos asista con tu Espíritu Santo y podamos, Señor, ir siendo enseñado por ti, oh Dios, en esta clase de eclesiología. Ayúdanos a entender y comprender tu palabra y sobre todo, Señor, a que nuestra mente pueda recepcionar el amor y la sabiduría que viene de tu palabra, Señor, para que así, arraigados y cimentados en la fe, podamos ir creciendo y desarrollándonos, Señor. Padre, pedimos que tú nos ayudes e ilumines nuestra mente y nuestra conciencia, para así, oh Dios, tú puedas ayudarnos y que seas tú hablando a nuestra mente y nuestros corazones. En el nombre de Jesús te damos las gracias, Señor. Amén. Amén. Hermano, como veníamos viendo en las clases pasadas, la iglesia está fundada, tiene un solo fundamento que es Cristo, es el único fundamento. Entonces, Cristo es el fundamento de la iglesia. Y sobre este fundamento hay dos pilares, como dice Efesios, edificados sobre los profetas y apóstoles, ¿no? Los profetas son del Antiguo Testamento y los apóstoles son del Nuevo Testamento. Entonces, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento conforman lo que es la Biblia. Conforman lo que es la Biblia. Y sobre estos fundamentos, o esta base, está edificada la iglesia. La iglesia es fundada por Jesucristo, enseñada y discipulada por los profetas y apóstoles, y la Biblia es el único instrumento que tiene la iglesia para enseñar, capacitar, corregir e instruir a todo creyente en lo referente a Dios. No hay otra cosa, no hay ninguna filosofía o doctrina que no sea la Biblia la que edifique, la que haga fortalecer y crecer a los miembros que forman la iglesia. Entonces, partiendo de este punto, la iglesia, no hemos dicho que no es la estructura, no es el lugar, sino la iglesia es la asamblea de los santos. Cuando todos nos reunimos en un lugar, somos la iglesia. Entonces, la iglesia es la reunión o la asamblea de todos los creyentes o todos los santos. Esa es la iglesia. Ahora, ¿con qué finalidad se reunía la iglesia? La semana pasada vimos la misión, ¿no? Ya. La misión eran dos, ¿se acuerdan? Evangelizar y para adentro es instruir o también discipular. Discipular. Bien. Entonces, cuando nos reunimos, invariablemente es para ser instruidos y discipulados. Ese es hacia adentro. Y evangelizamos hacia afuera, ¿no? Ahora, lo que quiero hablar hoy día es de los ministerios de la iglesia. O sea, ¿qué hace la iglesia con lo que viene hacia adentro, ¿no? ¿Qué hace la iglesia? Hacia afuera tenemos que utilizar todos los métodos, todas las herramientas que tenemos al alcance para llegar a los perdidos. Pero hacia adentro, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo ha constituido ministerios para que cumplan esta labor tan importante y tan, yo diría que es algo, como dije, la columna vertebral de una iglesia, es el discipulado, ¿no? Y entonces, hoy día,
quiero hablar sobre esto. Vimos la semana pasada cómo era la iglesia del primer siglo, ¿no? Nos centramos en lo que era el amor, todas estas cosas. Pero si hay algo que la iglesia tiene que ser, es desarrollar, es madurar, es instruir y capacitar a los miembros para que lleguen a la imagen y estatura de Cristo. Es esa función. O sea, Dios no nos salva simplemente para ir al cielo. Dios no nos salva simplemente para ser religiosos, sino la misión de Dios al salvarnos es que nosotros seamos a la imagen y semejanza de Jesucristo. O sea, Cristo, como dijo el apóstol Pablo, a ver, vamos a Gálatas 4:19. Dice así: hijitos míos, por quienes vuelvo a tener o a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. O sea, cada miembro que está dentro o que pertenece a una congregación o que pertenece a un grupo que es la Asamblea de Dios, cada uno de ellos tiene que ser Cristo formado en ellos. Esa es la misión. O sea, yo tengo que ser formado a la imagen y semejanza de Jesucristo, ¿no? Por eso Pablo dice ahí, yo tengo dolores de parto, porque quizás todavía ustedes no están formados, ¿no? Es como el embrión, ¿no? Una pequeña célula que va siendo formado hasta que ya el niño nazca, ¿no? Pablo está hablando de eso. Si yo tengo dolores de parto, dice, pero todavía no salen ustedes porque Cristo está siendo formado en vosotros. Mire el ejemplo que pone, ¿no? De un parto. Bien, ahora, en Efesios 3, vamos ahora a Efesios 3, está después de Gálatas, está Efesios. En Efesios 3, del 14 en adelante, dice: por esta causa, Efesios 3:14, dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia del cielo en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que Cristo habite por la fe en nuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Mire lo que está diciendo él, ¿no? Él dice, el apóstol Pablo dice: yo oro al Señor para que todos ustedes, para que cada uno de los miembros conozca, sepa lo que Dios va a hacer en ustedes. Y lo forma de una manera interesante, porque dice, para que ustedes conozcan la altura, la anchura, la plenitud, ¿no?, de lo que es el amor primero, pero también que ustedes conozcan, sepan, para que de esa manera ustedes se arraiguen, o sea,
tengan raíces firmes en el conocimiento de Dios. De este pasaje, el 18 es la clave. Dice, miren lo que dice el 18, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, o sea, con toda la iglesia, tienen que entender, tienen que comprender cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad y la altura. ¿De qué? De conocer primero el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que sea lleno de toda la plenitud de Dios. O sea, yo estoy en la iglesia para conocer, comprender, entender el amor de Cristo, pero a la vez de todo el conocimiento de quién es Dios. ¿Y qué cosa quiere Dios de mí? Entonces, para eso está la iglesia. Entonces, la función de la iglesia con los miembros adentro es darle instrucción, capacitación, adoctrinamiento y conocimiento del amor de Dios y de la plenitud del conocimiento de Dios. ¿A través de qué? Del discipulado o la instrucción. Entonces, con esto quiero decir que si una iglesia no cumple este propósito, sus creyentes, sus miembros, van a ser tan débiles y tan frágiles que fácilmente cualquier cosa lo va a arraigar o lo va a desaparecer de él. Por eso, hermano, nuestra iglesia sufre de eso, porque muy pocos son los que realmente están recibiendo discipulado o instrucción, muy pocos. Pero sin embargo los cultos están llenos, ¿no? Los cultos están llenos tanto en la noche como en la mañana. Pero en el discipulado, en la instrucción, es poco en realidad. Ahora, ellos que vienen en la iglesia los domingos, que no los critico porque está bien lo que están haciendo, pero eso no es suficiente para ser, como dice acá, arraigados y cimentados en el conocimiento de Dios. No es suficiente. Y por eso es que hay muchos creyentes que vienen por un tiempo y después las cosas del mundo, las pruebas o las acechanzas del diablo, lo lleva otra vez al mundo. Porque no tienen el arraigo, el cimiento para mantenerse firme frente a los embates del mundo, de la carne y del diablo. Y entonces tú lo ves en una época acá en la iglesia, levantan las manos, danzan, 3 volantines en el aire y todo eso, y después de un tiempo lo ves fuera de la iglesia practicando las cosas del mundo. Y uno dice, pero ¿cómo? No? ¿Cómo es eso? ¿Por qué? Yo tengo a tanto tiempo aquí en la iglesia que he visto hermanos que yo no los admiraba, pero yo decía, pucha, ¿qué tales hermanos? Eran súper espirituales cuando cantaban, cuando dirigían, cuando se emocionaban con Dios. Y lo veía, pucha, que pero... Y ahora me pregunto, ¿dónde están ellos? ¿No? ¿Dónde están? ¿Por qué hizo eso? Porque no recibieron la instrucción, la enseñanza, el discipulado adecuado para arraigarse y cimentarse en la palabra de Dios y conocer a Dios, para poder resistir los embates del mundo, del diablo y de la carne. Y por eso, ¿dónde estamos? No solo un propósito, no solo un propósito de incluirse. Claro, es que muchas veces ocurre aquí algo, que nos hacemos religiosos.
O sea, cuando yo no soy instruido, cuando yo no soy discipulado, yo me hago religioso. ¿Cómo es religioso? Que en algo hay que creer, ¿no? Y si a mí me han predicado el Evangelio y me parece que es mejor que la otra, entonces yo voy a creer en eso. Y está bien. Pero ahora yo necesito crecer, yo necesito desarrollarme, yo necesito madurar, yo necesito conocer a ese Dios que me ha salvado. Pero si yo solo me dedico ¿a qué? A expresar emociones hacia Dios, cumplir ritos, cultos, que no está mal, pero eso en sí solo no me ayuda a crecer, a desarrollar y a madurar. No me ayuda. Es como un niño cuando nace, ¿no? Si yo no lo alimento bien, no lo vacuno, no le doy su vitamina, no estoy al cuidado de ese niño, fácilmente cualquier microbio, cualquier virus, lo va a matar, lo va a matar. Por eso que cuando un niño nace, lo primero que hacen, ¿qué es? La vacuna, pues. ¿Para qué? Para protegerlo del medio donde hay tantos gérmenes, donde hay tantas bacterias, donde hay tantos microbios, tanto virus, que lo puede matar. Y yo me acuerdo, si tú estabas en el colegio, estaba creo en primaria, donde vinieron, ya mi mamá me había vacunado contra, antes había la poliomielitis, ¿se acuerdan? La varicela. No, a mí me vacunaron contra la sarampión. Después había la tos convulsiva. Y después había eso que se queda medio un poquito. La poliomielitis. Ahí está. Eso es. La poliomielitis. Había que vacunar al niño contra todo eso, porque todo eso eran microbios o gérmenes que lo podían hasta matar. Entonces apenas decían, ya nació, tiene un mes, ya vacúnalo contra esto. Un tiempo más, vacúnalo contra el otro. ¿Para qué? Para inmunizarlo. Ahora, después de eso no solo había que inmunizarlo, sino también había que darle buena leche, ¿no? Después darle buena comida, para que ese niño nazca y crezca bien. Ahora, cuando un creyente se convierte es igual. A ese creyente nuevo hay que darle todo, las vitaminas espirituales, el alimento espiritual, la leche espiritual, para que crezca. ¿Y cuál es la leche espiritual? ¿No? Ya, vamos, pero eso vamos a hacer hoy. Vamos a Primera de Pedro. Primera de Pedro. Dice el 2:1, desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidias y toda detracción, dice, desead como niño recién nacido, ¿qué cosa? La leche espiritual, ¿para qué? Y si te gusta, ¿no? Si te gusta. Todos estos creyentes que han nacido de nuevo, que son nuevas criaturas, tienen que ser amamantados, no vamos a usar esa palabra, amamantados, alimentados con la leche espiritual no adulterada, que es la palabra, es la palabra. Mire, en todos los centros asistenciales, también en el seguro se hace una campaña, el día del bebé mamón, se llama, donde le dicen a las madres que el mejor alimento es la leche materna, ¿no? Yo sé que ahora hay leche Ensure, hay leche Pediasure, y hay muchos suplementos vitamínicos para los niños ahora. En polvo, en Ensure y tantas cosas, ¿no? Pero los médicos dicen que, o los pediatras dicen que no hay nada que sustituya a la leche materna. Nada.
La leche materna tiene tantos nutrientes y vitaminas que ayudan al niño a que se fortalezca y que los gérmenes o los patógenos aislantes no lo enfermen o no le hagan daño. Pero aparte de eso también hay que ponerle su vacuna. ¿Te das cuenta? Ahora, igual hay que hacer con los nuevos creyentes. Tenemos que darle la leche espiritual no adulterada, que es ¿qué? La palabra de Dios. Entonces, si una iglesia no está dando la palabra de Dios, primero, con una sana doctrina, segundo, buenos maestros, buenas predicaciones, buenas enseñanzas, entonces los miembros no van a crecer, no van a desarrollar. Y más se van a dedicar ¿a qué? A ser amigos, a hacer amistad, y la iglesia se convierte a veces en un club social, o un club de amigos, un club de hermanos. Pero fundamentalmente, la única manera en que un miembro dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la asamblea de los santos, es que reciba la leche espiritual, que reciba la enseñanza de la Biblia, que reciba la instrucción, el discipulado de la Biblia. Y si una iglesia no está cumpliendo eso, o también si los miembros no quieren, es una pena porque no va a crecer, no va a desarrollarse, y en cualquier momento, cualquier patógeno espiritual lo va a enfermar y hasta lo puede matar. Hasta ahí estamos bien. Bien, desead entonces como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada. Ahora, el único instrumento que tiene la iglesia para enseñar, discipular, es la Biblia. Ya el apóstol Pedro, vamos ahora a 2 Timoteo 3:15. Sí, la segunda carta de Timoteo 3:15. Ya ese texto es muy conocido, pero quiero plasmarlo aquí para poner el cimiento que tiene la iglesia para enseñar que es la Biblia. Dice así 3:15, y que desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras. ¿Cuál es la Sagrada Escritura? La Biblia. ¿Qué hace la Biblia? Las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Y ahora viene lo interesante, ¿no? Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Quiere decir que este libro, que es la Biblia, es el instrumento que Dios ha dejado a la iglesia para que a través de este libro los creyentes, los miembros de la asamblea de los santos, sean instruidos, capacitados, de tal manera que puedan ser perfeccionados para vivir una vida justa, una vida digna, como dice aquí, para toda buena obra. Si una iglesia no enseña, no capacita, y si los miembros no responden tampoco a eso, no van a crecer, no van a desarrollarse, fácilmente van a ser presas de muchas cosas. Entonces, es la Biblia el instrumento que Dios ha dejado a la iglesia para enseñar, capacitar, corregir, exhortar, instruir, para que cada uno de los creyentes, de los miembros, crezcan, se desarrollen y maduren como cristianos firmes en la iglesia. Bien, entonces partiendo ya de ese punto, quiero hablar lo que es la Biblia. Vamos a ver. La Biblia. La Biblia para nosotros es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque en la Biblia encontramos el término dijo
Dios. En la mayoría, si ustedes leen la Biblia, van a encontrar y dijo Dios, o dice Dios. Por eso nosotros decimos que la Biblia es la palabra de Dios, porque Dios se reveló a través de la palabra. Miren, cuando hacemos una apologética nosotros, los cristianos, siempre utilizamos dos elementos, o sea, dos criterios, ¿no?, para conocer a Dios. El primer criterio es la creación, ¿no? Dice el salmista, en Salmo 19, los cielos cuentan la obra de tus manos, el sol, la luna, las estrellas. Alguien ha tenido que hacer eso. Eso no está ahí puesto al azar. Claro, entonces, por eso el salmista dice, los cielos cuentan, o sea, dan testimonio, dan cuenta de que hay y existe un Dios. Pero eso me da una idea de que hay un Dios, pero yo no sé quién es ese Dios, qué quiere ese Dios, cuáles son los preceptos de Dios, y para qué Dios, no sé. ¿A dónde está eso? ¿Dónde conozco a ese Dios que ha creado el cielo, la tierra, todo? ¿Dónde lo conozco? ¿En dónde se ha revelado Dios? En la Biblia. En la Biblia. Ahí encuentro quién es ese Dios, qué quiere ese Dios de mí, cuáles son las demandas de ese Dios. Ahí, aquí en la Biblia. Entonces son los dos elementos. Uno es la creación, que me da a entender de que hay un Dios, y el otro es el conocer a ese Dios, que es la Biblia. Entonces, a través de la Biblia yo conozco a Dios. ¿Qué quiere ese Dios? ¿Cuáles son sus conceptos, preceptos, sus mandamientos, sus leyes? ¿Y para qué tengo que eso hacerlo? Eso lo voy a conocer en la Biblia. Y por eso Dios se ha revelado. La Biblia entonces vendría a ser, para que tengamos un concepto claro, la Biblia sería la revelación de Dios. Esa sería la Biblia. La Biblia es la revelación de Dios. Dios se ha revelado a través de la Biblia y por eso dice, Dios dijo. Y por eso decimos nosotros, la Biblia es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Ahora, la palabra de Dios está puesta a través de un concepto, a través de mandamientos. Ordenanzas. Preceptos. Ahí está. Ordenanzas, mandamientos y preceptos. Esto en el creyente, o sea, en nosotros, nos manda, primero, obedecer. Pero también existe el otro lado, que puede ser desobedecer. O sea, yo puedo obedecer la palabra de Dios o también puedo desobedecerlo. Ya sea por rebeldía o también por desconocimiento o por ignorancia. Puedo desobedecer. Dios le dio una orden, por ejemplo, a Adán, ¿no? Le dijo, no coma de este árbol. ¿Y ellos qué hicieron? Desobedecieron. Ahora, el hecho de estas dos cosas repercuten directamente sobre la persona. Si yo obedezco, ¿qué me va a pasar? ¿Qué voy a recibir?
Bendición, correcto. Y si yo desobedezco, maldición. Si yo obedezco, Dios me bendice. Si yo desobedezco, vamos a ver este concepto más claro en Deuteronomio capítulo 28. Vamos ahí. Deuteronomio capítulo 28. ¿Cuál es el título ahí de Deuteronomio 28? Bendiciones de la obediencia. ¿Qué dice? Bendiciones de la obediencia. Ya. ¿Qué pasa si yo obedezco? Bendiciones. A ver, vamos a ver cómo empieza esto. Ya lo tiene, ¿no? Dice así. Acontecerá, esto está hablando Dios directamente, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzará si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás en tu ciudad, bendito en el campo, bendito en el fruto de tu vientre, bendito en la tierra. Todo esto es bendición ¿para quiénes? Para aquel que obedece. Entonces, el guardar los mandamientos de Dios, o sea, en otras palabras, el cumplir y obedecer lo que Dios manda y determina, va a venir sobre nosotros bendiciones. Para eso está la Biblia. Dios entonces nos dice a nosotros en la asamblea de los santos, si ustedes obedecen mi ley, guardan mis mandamientos, mis ordenanzas y preceptos que yo les doy, entonces ustedes serán bendecidos. Ahora bien, vamos a ver la otra parte. Seguimos en el 28, pero ahora vamos al versículo 15. ¿Qué dice ahí ahora? ¿Cuál es el título? Desobediencia. ¿Consecuencias? ¿Qué va a pasar si yo desobedezco? En esta consecuencia. Vamos a leerlo de 15. Pero acontecerá de que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás en tu ciudad y maldito en el campo, maldito tu canasta, tu arteza de amasar, maldito el fruto de tu vientre, el fruto de la tierra, de tus vacas y tus rebaños, maldito serás en tu entrar, maldito en tu salir. Jehová mandará contra ti quebranto, asombro y ¿para qué seguiría? Pero lean ustedes en su casa. Bueno, ahí tienes que comparte con Levítico, ¿no? Con Levítico, pues claro. Y en todo, ¿no? En todo. Nuestro Señor Jesucristo, ¿recuerdan cuando Él dio el sermón del monte? En el capítulo 7 de Mateo, Él dice, ¿no? ¿A qué compararé al hombre sabio y al hombre insensato? Dice que el hombre sabio construyó su casa sobre la roca, el hombre necio sobre la arena. Vinieron vientos, el que estudió sobre la arena fue destruido, el otro no. Ahora, dice él, así compararé a todo aquel que no obedece o que oye, pero que no obedece la palabra de Dios. O sea, le pasará destrucción. Entonces, la palabra de Dios no está simplemente para que nosotros la memoricemos o para que nosotros la sepamos, sino para ponerle por obra, hacerlo, cumplirlo. Para eso está la palabra de Dios. Y entonces, la palabra de Dios entonces está tipificada en mandamientos, ordenanzas y preceptos, que yo ahora, como miembro de la iglesia, como hijo de Dios, tengo que obedecerlo. Pero para que yo lo obedezca, ¿qué tengo que saber primero? Conocimiento de Dios.
conocimiento. Unos hermanos me dicen, hermano, ¿es malo ir a una fiesta? ¿Es malo hacer esto? ¿Es malo hacer otro? ¿Es malo? Porque ellos no quieren desobedecer, no quieren pecar. Pero la falta de conocimiento de la Biblia los puede llevar a cometer errores o a pecar por la ignorancia. Entonces la iglesia, ¿qué tiene que hacer? Instruirlo, discipularlo, para que conozcan lo que Dios manda y lo que Dios no manda. Ahí viene el problema de muchas iglesias legalistas, por ejemplo. Es pecado ponerse pantalón a las mujeres. Y entonces es pecado pintarse. Y muchas cosas a veces que no es pecado, pero por desconocimiento la gente está temerosa y viven temerosos. Claro, ahora otro es también que hay iglesias que a veces dan ciertas licencias, ciertas libertades para a veces cometer pecado. Pero como no saben, ahí lo hacen ellos. Lo hacen porque no hay conocimiento de la Biblia, no hay conocimiento de las ordenanzas, mandamientos. ¿Sí? O sea, hay dos tipos de iglesias que casi se ve. Están las iglesias legalistas donde todos, y están las iglesias liberales, donde te permiten todo. ¿Sí, hermana? ¿De qué? De las iglesias que permiten. Las iglesias, por ejemplo, que permiten ciertas cosas, es cuando la Biblia la utilizan de una manera que tuercen las escrituras, ¿no? Por ejemplo, si alguien quiere... Casarse de nuevo. ¿Cómo? Casarse de nuevo. Ah, no. Casarse de nuevo. Cuando se ha separado de su anterior. Claro, sí se pueden casar de nuevo, pero primero hay que divorciarse, pues, ¿no? No me puedo casar y después me separo y me caso de nuevo sin haberme roto el vínculo, ¿no? Por ejemplo, claro, eso es por falta de conocimiento en la Biblia, ¿no? Que no se puede dar sangre, dicen los tíos Jehová. Y muchos prefieren morir por no recibir transfusión de sangre para una operación. ¿Por qué? Porque para ellos es pecado eso y pecado de muerte, cuando la Biblia no enseña eso, ¿no? O enseña eso. Ahora, otros, hermana, del carácter liberal, es cuando permiten ciertas cosas, ciertos pecados, pero cuando son pequeños. Porque dice que Dios, la exageración es el pecado, pero no, es el pequeño. Las mentiras piadosas, por ejemplo. ¿No? Las mentiras blancas. Ese es el otro ya. Ese es el otro ya. Pero es una mentirita así nomás, no, Dios, eso lo pasa por alto. No, hermano. No. O todo aquello que va implicado allí algunas cosas que no se ven. Que no se ven. Los mormones son eso, pero los mormones dicen que tomar licor no es malo, sino el emborracharse. Entonces ellos en su tono bailan, pero medido. Todo medido. Maestro, yo he escuchado en la iglesia, movimiento misionero mundial, que se pueden volver a repasar los que no son maestros, pastores, líderes, pero los que no son eso. O sea, se vuelven a repasar los miembros, ¿no? Más los que tienen un cargo, no es. Ah, si son divorciados. Claro, sí, ellos, para ellos dicen sí, sí. Yo entiendo que mientras tu pareja está bien, así te digo, pero no puedes volver a repasar. Pero si te has separado. Igual.
¿Cuál es lo que yo comprendo? Lea bien el capítulo 7 de 1 Corintios. También el concepto que porque volverse casado no es A no ser que muera. Mándelo a matar, ¿no? Mándelo a matar, ya, entonces ya ahora sí me puedo casar, pero... Mire, hermana, hay ciertos casos que hay muchas cuestiones que a veces uno lo interpreta de una manera, otro lo interpreta de una manera. Pero la definición allí, cuando nuestro Señor Jesucristo dice, ¿no?, que Él no está de acuerdo, Dios no quiso que el hombre se divorciara. Él le dice, cuando le preguntan, ¿es lícito darle divorcio a la mujer? No dice. Pero por la dureza de su corazón y su pervertido ser, entonces Moisés dio, pero en el principio no fue así. Y entonces él prohíbe ahí el divorcio, pero da una salvedad, dice, salvo por causa de fornicación, O sea, por causa de fornicación, dice, tú puedes separarte, ¿no? Ahí está claro, ahí está en Mateo 12, creo que está ahí, cuando le preguntan sobre el divorcio. Ahora, lo interesante de esto, a ver, vamos al texto mejor, vamos al texto. Sí, Mateo, sí, es un tema a veces que hay que aclararlo. Mateo 5:32. Aunque me está sacando del tema, pero bueno, que es necesario aclarar este punto. Miren lo que dice el 31 y 32, ya dice Jesús y el divorcio, ¿no? También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser, la palabra repudiar aquí es separarse, divorcio, ¿ya? Dice, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de qué, hace de ella adúltera, y el que se casa con una repudiada comete adulterio. Pero es interesante aquí, y eso es lo que en hermenéutica, cuando un casado saca los pies del plato o tiene una infidelidad, ¿cómo se llamaría? ¿Fornicación? Adulterio. ¿Pero por qué dice él fornicación? no estaban casados. Pero entonces, si no estaban casados, no sería divorcio, pues. O sea, sería como el de la actualidad que se juntan, ¿no? Pero ahí no está hablando de juntamiento, está hablando de divorcio. ¿Cómo dice el título? No, pero ¿cómo dice el título? Divorcio. Divorcio. Entonces, si no están casados, ¿se pueden divorciar? A ver, ¿por qué dice fornicación y por qué no dice adulterio? Están casados, por eso es divorcio, pe. Entonces, ¿por qué dice él fornicación y no dice adulterio? ¿Por qué dice eso? ¿Cuál sería ahí la palabra adecuada? Cualquiera que comete adulterio, dice, pero él no dice adulterio, más abajo sí dice adulterio, pero cuando él dice, a no ser por causa de fornicación. Eso sería adulterio, pues. Si un casado tiene una relación extramatrimonial, no sería fornicación, sería adulterio. A ver, para entender mejor esto, porque aquí está muy escueto, porque está hablando en el Sermón del Monte, pero vamos donde él especifica todo, ¿ya? En Mateo 19. Aquí sí ya él va a dar los parámetros adecuados, ¿no?
los parámetros adecuados donde ya podemos extractar un poco más la enseñanza sobre esto. Mire, el 19.1. 19.1 dice así: aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y se fue a las regiones de Judea, al otro lado de Jordán. Y le siguieron gran multitudes y sanó allí. Entonces vinieron los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? Ahora, quiero que entendamos aquí. La palabra repudiar aquí es divorcio. Eso es lo que aquí significa. Por eso que el título dice Jesús habla sobre el divorcio. ¿Cómo era el divorcio en ese tiempo? O sea, si una mujer no me lavaba bien la ropa, no cocinaba bien, esta mujer no me sirve, entonces yo agarraba una carta y decía, ¿sabes? Me divorcio la mujer por esto, y le decía, toma, y la mujer con su cartita tenía que irse, y el hombre quedaba libre. Y entonces, y ahora tengo que buscarme una mujer que sepa lavar, que sepa cocinar, que sepa hacer esto. Por eso, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? Dice, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Esa es la pregunta que le hacen a él. ¿No? Eso está al final del versículo 3. ¿Es lícito repudiar a su mujer por cuáles son las causas? Aquí no está diciendo por fornicación o por adulterio, sino dice por cualquier cosa. Y así era antes. Por cualquier cosa, que ya toma tu carta, anda, vete. Ahora Jesús le va a explicar bien detalladamente para llegar a la conclusión que queremos llegar. Dice así. 4. Él respondió y dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo en el principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, ya está. Ese es categórico. Dios los juntó, no se deben separar. Y le dijeron, ¿por qué causa mandó entonces dar carta de divorcio y repudiarla? O sea, si Dios juntó y no separa el hombre, entonces ¿por qué Moisés permitió que podían darle carta de divorcio a la mujer? Entonces aquí él le va a explicar ya. Y le dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas en el principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo, y otra vez usa la misma palabra, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, ¿qué pasa? La adultera. Y si se casa con la repudiada también, ¿qué? Adultera. Él aquí está afirmando la solemnidad que tiene el matrimonio, de que no hay divorcio. No debe haber divorcio. Sí. Pregunto. Entonces, en el caso de que un hombre masacre a su esposa, pero no fornica con otra persona, debería continuar. A ese punto quiero llegar, pues. A ese punto quiero llegar. ¿Por qué él dice fornicación y por qué él no dice adulterio? Él dice por causa de fornicación, pero en una pareja de casados no hay fornicación. ¿Qué hay en una pareja de casados? Adulterio. ¿Pero por qué él dice fornicación? Le dejo tarea para que piensen o no. Tengo entendido de que fornicar viene de fornicare, que es
una especie de una columna debajo de un puente en ese entonces, y el hombre se encontraba escondida, ¿no? Con una persona, ¿no? Que podía ser también una mujer. Entonces, a esa reunión oculta, a esa reunión, entre comillas, ilícita, ¿no? En el fornicar, que es ese lugar, entonces, por eso es que se llama fornicar. Ahora, de repente es posible que de ahí se desprenda alguna posibilidad, ¿no? De que haga algo a escondidas. Pero en un casado, hacerlo a escondida no es adulterio, sino es fornicación. En un casado. ¿Qué dice? En un casado o en una casada. Que lo haga escondida ahí debajo, como dices tú, eso ya no es adulterio, sino es fornicación. Adulterio, pues. Ah, usted dice, ¿por qué es la palabra fornicación? Claro, porque... Como si fuese soltero. Claro, pero ahí no está hablando de los rejuntados ni de los solteros. Claro, en dos solteros sí es fornicación, porque no están casadas, es sexo ilícito. También es fornicación. Pero aquí no está hablando de personas solteras. Sí, son personas casadas. Por eso le preguntan a él, si dos personas están casadas, ¿no? ¿Puede haber divorcio? Esa es la pregunta. Pero él dice, no hay divorcio porque Dios no quiso eso. Ya, pero da una salvedad. Salvo por causa de fornicación. Pero ¿puede haber fornicación en una persona casada? No. ¿Cómo se llamaría? ¿Por qué él usa la palabra fornicar y no adulterio? Porque son dos conceptos diferentes, ¿eh? No es sinónimo eso. Fornicar y adulterar son conceptos diferentes. Porque la fornicación, en el concepto judío, no solo era de acto sexual. Vamos a ver esto. La palabra fornicar es porneia en el griego, ya. Pero esto tiene que ver más con fidelidad. Recuerden esto. ¿Recuerdan ustedes cuando Dios o los profetas le dice, Israel fornicó con otros dioses? ¿Se imaginan ustedes un pueblo fornicando con otro pueblo? No. Entonces, ¿de qué está hablando? ¿De relación sexual o de fidelidad? De fidelidad, pues. De fidelidad. No de un acto sexual propiamente. Entonces, la palabra fornicación también se podía utilizar en la fidelidad. Porque Dios al pueblo de Israel dice, te fuiste con los que pasaban ahí, te acostabas con ellos, se iban por cualquier otro dioses y cumplían ahí una serie de cosas. Y Dios le dice, tú eres una adúltera. No, han fornicado, dice. Porque allí el concepto no es solo un acto sexual, sino de fidelidad. De fidelidad. Ahora miren este concepto. Cuando se casan dos personas, ¿qué le dice el pastor? ¿Cuál es el juramento que ellos hacen? Esa es una parte, pero ¿qué le dice? Ah, ahí está. Ahí viene una lista. ¿Ya? Una lista.
En esa lista dice, prometes, ya, acá Daniel dice, nombre completo, Daniel Cadillo, ¿no? Daniel Cadillo, Daniel dice, delante, ahí está tu mamá, tus amigos, está la iglesia, todos están ahí escuchando. Y te dicen, Daniel, prometes tú ante Dios y la iglesia y los santos evangelios. Y ahí viene el concepto, amar, cuidar, proteger, serle fiel, fidelidad conyugal, respetarla, amarla, cuidarla en enfermedad, en sanidad, en pobreza, en riqueza, y todo esto. Vamos a poner etc. Ya. Y tú dices, sí, ya has hecho un juramento. En la Biblia eso lo llama pacto. Pacto en la Biblia. Por eso cuando Dios le reprende a la gente, dice, la mujer de tu pacto, dice. Entonces, esto, mira, vendría a ser como un contrato. Y que estas son las cláusulas. Estas son las cláusulas. Entonces, bajo estas cláusulas, yo acepto este contrato y digo, sí, lo voy a cumplir. Sí, lo voy a hacer. Ahora, ¿qué pasa cuando algo de este contrato no lo cumplo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Carlitos, si algo de eso no lo cumplo? Está faltando el contrato. ¿Y se puede resolver el contrato o no? Se rescinde el contrato. Claro. Eso lo hacemos con el banco. El banco dice esto, y si tú no cumples, te lo quito. En los juicios se ve eso. Oiga, pero yo te he dicho todo, sí, pero esta cláusula no lo cumpliste. Si todos los 31 tú tenías que pagar y te pasaste, te doy una penalidad. Y si no pagas, te rescindo el contrato y te quito lo que te he dado. Por ejemplo, cuando terminas un aparato electrónico o un carro, te dan una garantía de 1 año o 2 años o 3 años. Pero el servicio técnico, es decir, debe ser tocado exclusivamente por los técnicos. Por los técnicos, claro. De lo contrario, si alguien mete sus manos Pierde. en cualquier aparato electrónico, pierde dicha garantía. Así es. O sea, por haber infractado cualquiera de estas cláusulas, se puede anular el contrato. Y aquí viene lo que la hermana me ha preguntado ahorita. Y pónganme atención acá. Hermanita, pónganme atención acá. Una mujer va al pastor y le dice, pastor, va con el ojo hinchado, con su moreteo todo. Pastor, mi esposo me pega. Ay, vamos a hablar con su esposo. Hablan con el esposo por un tiempo no, pero la sigue pegando. Y entonces la mujer dice, me voy a separar. Pero el pastor dice, ¿se va a separar? No, porque la Biblia no permite el divorcio, salvo, dice, que su esposo haya sacado los pies del plato o haya fornicado. Dice, ¿su esposo tiene otra mujer? No, pastor. Entonces mi hermana no puede separarse, porque solo dice por causa de fornicación. Y el amor, todo lo soporta. Claro, y yo le puedo decir, el amor todo lo soporta, todo todo acá. Y entonces, hermanita, vamos a orar. Vamos a orar para que su esposo ya no le pegue y usted siga aguantando, porque no puede divorciarse, porque solo es por causa de fornicación. Y si su esposo no le saca la vuelta, no tiene otra mujer, no se puede divorciar. Y entonces la mujer tiene que seguir aguantando, tiene que seguir esto, hasta que, y el pastor dice, bueno, hermana, algún día quizá ya su esposo la mate y se va a descansar.
¿no? Podríamos poner en este caso, hay centenares de casos en la iglesia, eso. Y tiene que aguantar. Ahora, hay mujeres también que lo tienen al hombre como un estropajo, ¿no? No lo respetan, no le dan el lugar, lo manipulean, lo mangonean. Algunos dicen, le han dado agua en la quebrada. Otros que no tienen el carácter y entonces la mujer lo maneja como títere todo. Y entonces el hombre va al pastor, le dice, pastor, mire, mi mujer así, 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 me voy a separar. Y el pastor le dice, pero ¿su esposa tiene otro compromiso? No, mi esposa no le ha engañado con otro hombre, no. Entonces no se puede separar, siga y vamos a orar. Y también vamos a ayunar, dice, vamos a ayunar. Porque yo conozco casos donde han orado y han ayunado y la mujer se ha muerto de una muerte misteriosa, dice. ¿No? Se ha muerto y ya está libre usted. Ahora, podríamos dar ese caso. La mujer o el hombre tiene que seguir aguantando eso, maltrato, tiene que seguir aguantando eso, y no se puede separar porque no es fornicación. Póngase en ese caso usted. Entonces, ¿qué haríamos? Yo no creo que ese Dios permita eso. Yo no creo que Dios le haya puesto al hombre o a la mujer un chaleco para decirle, puedes aguantar lo que sea, la única forma es que fornique. Pero si no hagas eso... Yo comenté que podría volverse a... podría divorciarse más, no volverse a casar. Ya, vamos a llegar a eso. Pero partiendo de este punto, pues estamos yendo por partes. ¿Podría darse ese caso? ¿Sí? No se puede separar, tiene que aguantar ahí. Claro, entonces como no es fornicación, perdón, hizo, como no es adulterio, sino fornicación, tiene que ver con qué. Y si no cumple esto, ¿qué pasa? Te puedes divorciar, dice, volvamos otra vez. Y cambiemos la palabra fornicación por fidelidad. Volvamos a lo que dice, ¿no? Vamos a leer del 8 para adelante, del 19:8. Y le dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Más en el principio no es así. Pero yo digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de... No, cambien esa palabra. Por fidelidad al pacto que hizo y se casa con otra adultera, y el que no se casa con la otra adultera. ¿Cuál es la salvedad, la salida que da eso? Fidelidad. Si yo a mi mujer no la amo, porque eso fue lo que prometí en el pacto que hice, ¿no? Promete usted amarla, sí, pero no la amo, le pego, abuso, la tengo como una... ¿La mujer qué puede hacer? Salvo, dice ahí, se puede divorciar, pues. Ya, no la sustento. ¿Qué puede hacer? Puede divorciarse, tanto el hombre como la mujer. ¿Cuántos hombres hay que, como la mujer no trabaja, se molestan, le cierra el caño y ya no le da plata? ¿Cuánto hay eso? O abuso psicológico, abuso físico, o la menosprecia, todo eso. Puede divorciar a la mujer, claro, porque ha roto el pacto ya, de fidelidad. ¿Están entendiendo o no? Porque no es adulterio, es fornicación, que significa fidelidad. ¿Y fidelidad qué? Al pacto. Por eso es que el pastor o el cura le dice, promete usted amarla, respetarla, cuidarla en la enfermedad, en la sanidad, en la pobreza, hasta que, y esa es la sentencia, ¿no?
hasta que la muerte los separe. Esa ya es tu sentencia ya. Y yo tengo que aguantar todo porque lo único que me hace es la muerte. O la mujer o el hombre oraría, ¿no? Señor, llévatelo, porque yo no aguanto, llévatelo. Eso sería. Pero sería un Dios injusto eso. Yo no creería en ese Dios que sentencia a una persona a aguantar eso simplemente porque no hizo lo otro. Pero para que vean ustedes que la Biblia es tan sabia, hermano, no ha puesto el acto sexual propiamente, sino ha puesto la fidelidad. Y si esa fidelidad es rota, ese pacto, ese contrato se rompe y yo puedo divorciarme. Ahora bien, vamos a la otra parte. Se divorcia, ¿ya? Entonces, el hombre dice, ya, nos divorciamos. Y el hombre entonces agarra y dice, ahora ya estoy libre, estoy suelto en plaza. Vamos a poner la puntería en otra, ¿no? En otra víctima ahí. Y como ya está divorciado, se puede volver a casar. Entonces se casa, no ha cometido ningún delito, se casa, hace su familia, tiene hijos, vive feliz. Y la mujer cristiana que ha leído ahí que la que se separa no se puede casar hasta que se muera, entonces ella va a tener que quedarse a vestir santo. Pero el otro hace su vida normal, todo, y todavía le saca cachete y todo, y ella tiene pretendientes, quizás quiera formalizar nuevamente otra familia, pero hasta que no se muera, tengo que quedarme así nomás. Igual podría ser en el hombre, se divorcia y la mujer le sacó la vuelta, se fue con otro y está feliz ahí, gozándose la vida, pero como dice que no puedo volver a casarme hasta que se muera eso, entonces tengo que esperar cuando se muere. Ya me vuelvo viejo todo y no se ha muerto todavía. ¿Dios podía permitir eso? No. Sí, ¿no? No creo que Dios tiene que tratar con uno. Dios tiene que guiarte a ver sus planes no conocimiento. Entonces yo me divorcio, no puedo casarme ya. Dios es soberano. Su soberanía Dios permite. No, pues no, es que, o sea, Dios permite que no se trata de correr, no se trata, porque si usted se divorcia por correr por otro, entonces no se está divorciando porque le está haciendo daño. Tal vez a otro no tiene ese don de convivencia, sí, qué sé yo, no sé. ¿Entiendes? O sea, si usted tiene el don y el otro no tiene el don, entonces él sí que se case, pero como usted tiene el don, tiene que aguantarse. No, pues. Pero si fuese así como usted dice, entonces yo podría alegar, como Dios no me ha dado el don. Claro. Entonces yo peco, pero no es culpa mía. Diosito que no me ha dado el don. Estás mirando más, como pidiendo actividades, como dice acá, cosas materiales más que las. Por eso es que pienso de repente no es basado sobre el don, porque algunos dirían que sí, No, sí, claro, antes de casarte, ¿no? Donde. Ahora, está bien lo que te ha dicho que Dios es soberano, pero Dios no va a permitir, Dios no va a, perdón, Dios no va a permitir que para probarme a mí, ya, mi mujer me saque la vuelta y se vaya con otro, y Dios me dice, como Dios es soberano, yo quiero que tú te quedes así. ¿Podría hacer eso Dios? Mire, hermano, mire que son muchas cosas. Yo no siento que se agarrar y no, pues, pero llegado el momento. Bueno, llegó el momento.
A eso vamos. Yo no digo porque si yo agarro y me divorcio para al toque irme con otra, entonces no me he divorciado porque está ya. Esa es otra cosa, pe. No estamos hablando aquí de que. Porque si alguien se divorcia y al toque se va con otro, entonces no se ha divorciado porque las cosas van mal acá, sino porque yo quería irme con otro. Claro, pues no estamos hablando de eso. Estamos hablando de fidelidad. Que no está siendo fiel en muchas de las cosas, entonces si no cumple eso yo puedo divorciarme. Ahora, y yo me divorcio, ya no puedo rehacer mi vida. ¿Tengo que quedarme así hasta que el otro se muera o la otra se muera? La pregunta sería, ¿qué dice la Escritura realmente? Sí puedes, porque ¿qué es el divorcio? ¿Qué es el divorcio? Un pacto. No, divorcio. ¿Qué es el divorcio? Es la disolución del pacto. ¿Y qué significa disolución? Que quedas libre, pues. Y entonces, si quedas libre, ¿por qué no puedes volver a realizar tu vida? Libre de su obligación. ¿Pero qué obligación tengo si ya se rompió? Pues? Claro. Solo lo que tengo que yo hacer es sacar experiencia que hicimos mal. Porque cuando hay un divorcio, la culpa es de los dos. Ahora, yo tengo que sacar cuenta, ¿qué hice mal? ¿Por qué llegué a esto? Y entonces en mi próxima relación trato de no cometerlo. Entonces no es como usted dice que ya, si me va mal acá, otro, y después otro, y después otro. Eso sí estaría mal. Pero eso no es ya. Claro, por eso es que es un matrimonio, hermana, esos matrimonios que no son en el Señor, eso tienen esos problemas. Y aunque también hay matrimonios cristianos. La última estadística que yo leí en el 2018 era de que cada 10 matrimonios cristianos, 5 acaban en divorcio, esa es la mitad. Ahora, es de cada 10, 6 matrimonios acaban en divorcio cristianos. 6 de cada 10. Por eso es que antes que te cases, Cuba, antes que te cases, piensa bien lo que haces. A veces estamos tan desesperados, me quemo, y no estamos evaluando bien las consecuencias, lo que puede ser con la otra persona, ¿no? Entonces yo tengo que evaluar. Por eso es que cuando nosotros damos charlas, a los jóvenes sobre todo, ¿no?, sobre el noviazgo, son cosas que le estamos instruyendo para que sepan elegir y no, o sea, porque me quemo voy a casar, no, pues, no. Para después no estar lamentándome, malaya sea mi suerte. O, ¿para qué me casaría siendo joven todavía? Para no estar eso, entonces tengo que leer la palabra de Dios, instruirme sobre el matrimonio, instruirme sobre una relación y comenzar a edificar mi relación, mi matrimonio sobre esos conceptos. Entonces no voy a tener problemas. El problema es cuando yo dejo la palabra de Dios y comienzo a aplicar lo que yo creo, lo que yo pienso, y entonces me va a ir mal, ¿no? Pero la Biblia me da una salvedad. Si en caso el otro rompe esto, yo puedo divorciarme. Porque no puedo estar sujeto a algo que me hace daño. Dice la Biblia, a paz fuimos llamados. A paz fuimos llamados. Entonces yo no puedo ser esclavo de una mujer, ni una mujer ser esclava de un hombre que la maltrata. ¿Por qué? ¿Por qué? Y si se divorcia, tengo que sacar en cuenta qué es lo que hice mal y comenzar a armar otro matrimonio, otra relación, ya viendo esas características que ya no puedo volver a hacer, pero sí puede volverse a casar. ¿Por qué? Porque el divorcio significa disolución de contrato, o sea, me vuelve a mí a la misma condición de un soltero. Me exime ya de esa responsabilidad.
y yo puedo volverme a casar. Sino que a veces, por ejemplo, he leído yo un manual, este pastor del Movimiento Misionero Mundial, ellos se van al extremo, ¿no? Dice, y que eso es lo que dice, entonces yo me divorcio y me meto con otra, y si me va me meto con otra, y si me meto con otra. Es que eso no es así, pues. Como el caso de Alfonso Maldonado, ahora se casó con otro poeta y no sé. Yo no mire ese ejemplo. Que hermano, esos matrimonios no son matrimonios hechos por amor, hermana. Muchos miran a ellos como si fueran Pero la Biblia dice, maldito el hombre que mira al hombre o confía en el hombre. Pues, ¿no? Debemos mirar a Dios, hermano. Debemos mirar a Dios. Yo conozco muchos pastores, incluso, mire, hay una página que se llama despuesdeldomingo.com, así se llama la página. Despuesdeldomingo.com, así se llama la página. Y ahí usted entre y hay una lista así tremenda de grandes predicadores que se han divorciado y se han vuelto a casar con otros. Increíble, hermano. Son pocos en realidad los pastores que no se han divorciado. Pero de esos grandes, y son grandes hombres, grandes predicadores, pastores, todo. Pero se han divorciado. No sé las razones exactas, pero ahí está la lista, ¿no? Ahora, yo no voy a decir, porque este se divorció, entonces yo también me voy. No, pues. Porque el divorcio no es la primera opción, como a veces se opta, ¿no? No, entonces no divorcio. No. Sino que debemos tratar de armonizar, ayudarnos, buscar apoyo en la iglesia, a veces hasta apoyo psicológico, apoyo de pareja, todo eso se tiene que buscar por el bien tanto de los hijos o por el bien de nuestra relación. Porque a veces nosotros nos casamos, mire hermano, a veces las personas se casan, pero no nos han instruido sobre eso. Y yo a veces me gusta lo que hace la Iglesia Católica más que nosotros. Y la Iglesia Católica, para que te cases, tienes que ir a hacer como 8 o 9 charlas. Tienes que ir, si no el cura no te casa. A veces acá nosotros no hacemos eso. Ya estando enamorados, se quieren casar, ya, pongan la fecha nomás, ¿no? Pero debería haber eso. El ministerio de matrimonio debería a esas parejitas llamarlas, instruirlas y enseñarles qué es el matrimonio y cómo se debe vivir en un matrimonio. Debería hacer eso. Claro, a veces lo hacemos, pero casi una charla, ¿no? Pero debería haber eso. Debería haber eso. Volviendo ahora a esto. Cuando yo no conozco y no tengo conocimiento, puedo a veces decir, esto es pecado cuando no es pecado. O puedo yo también decir, no es pecado cuando realmente es pecado. No ha venido hoy día la hermana Silvia, por ejemplo. Ella es obstetriz. Y una de las preguntas que surgen bastante en el ámbito cristiano es que si las mujeres cristianas pueden utilizar métodos anticonceptivos. ¿Es permitido eso? ¿La Biblia dice que es permitido o no es permitido? La Biblia no lo prohíbe. ¿Por qué el ser humano debería hacer una ley y algo que opina, piensa, si la Biblia no? Pero la Biblia no dice multiplicaos y llenar la tierra. Pero esto pienso ya, pero no dice tampoco cada vez que salga multiplica. Estaría yendo contra eso. Por eso, ahí entra el conocimiento y la hermenéutica y el estudio de la Biblia. Porque la Biblia no es solo una religión. La Biblia tiene que forzarse en una forma práctica. Una pequeña pregunta ligeramente. A ver, rápido. En su opinión, cuando uno se casa, ¿debería ser bienes separados o bienes mancomunados?
Yo creo que debería ser bien separado para que no estén después peleando. Las leyes ahora están dadas de cierta manera para no cometer ese error. Bien. Aquí viene ahora lo interesante, hermano. Si la palabra de Dios me dice a mí que yo debo obedecer para que me vaya bien, porque la desobediencia me va a traer maldición, entonces yo tengo que darle a la Biblia, y acá viene una de las cosas que es fundamental acá, fundamental. La Biblia se puede utilizar de dos conceptos. Un uso religioso o un uso práctico o sabio. Eso es. A veces para nosotros la Biblia es un libro religioso nada más. Pero la Biblia no es solo un libro religioso. Es como un manual de vida. Es como un manual de vida. Eso quiero que entiendan. No es solo un rito. Cuando lo ponemos como un rito religioso, entonces nosotros vemos qué dice la Biblia. Lo hacemos ritos, hacemos culto, servicio, todo eso. Y le utilizamos la Biblia para todo esto. ¿Ya? Pero la Biblia es de uso práctico también. Entonces, ¿cómo utilizaríamos el uso práctico acá? Entonces, ¿qué dice la Biblia sobre cómo debo yo ser mi familia? Familia. ¿Qué dice la Biblia sobre mi economía? ¿Qué dice la Biblia sobre el trabajo? ¿Cómo debo trabajar? ¿Qué dice la Biblia sobre la ética? Son cosas que tenemos que sacar de la Biblia. Y si acá he puesto algunos puntos acá, ¿no? ¿Qué dice la Biblia sobre la alimentación? Y voy a poner acá ETC porque hay más cosas. ¿Ya? Si yo tengo la Biblia nada más como un concepto meramente religioso, no me sirve de mucha utilidad en la vida práctica. Porque Dios no solo me está preparando para yo convivir de una manera como una independientemente del mundo, porque yo tengo que trabajar en el mundo, yo tengo que manejar una economía que es la moneda del mundo, yo tengo que tener una familia dentro del mundo, mis hijos van a ir al colegio, yo voy a tener que ir al trabajo, estoy en el mundo, yo voy a tener que alimentarme de las cosas del mundo. Pero ¿cómo debo hacerlo para no pecar? ¿Cómo debo hacerlo para no transgredir la ley de Dios? Entonces la Biblia me instruye. ¿Qué hemos leído nosotros hace un momento? Las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación. Dice, toda la Biblia es útil ¿para qué? Para enseñar, para corregir cuando estás haciendo las cosas mal, para que puedas tú ser enteramente capacitado para toda obra de bien, dice la Biblia. Toda obra de bien, y no solo se está refiriendo a la iglesia, sino en todo mi quehacer diario, en todo mi quehacer civil. Ahí es. Entonces la Biblia me da a mí todo esas pautas bajo. Pues vamos a poner el trabajo, ¿ya? Un hermano me decía, hermano, él tenía su empresa, vendía andamios.
tenía su empresa grande. Y él me dice, hermano, yo no prefiero cristianos trabajar en mi tienda. Y yo, ¿pero por qué si los cristianos son más honrados, más honestos? Todos, no, hermano, me dice. Paran pidiendo acá permiso porque dicen que tienen culto, porque tienen reunión, porque tienen esto. En cambio, los mundanos no me dicen eso. Paran, a veces, leyendo la Biblia lo de trabajo. Oye, yo no te estoy pagando para que tú leas la Biblia. Y entonces me dice, no, hermano, en cambio a los mundanos, yo los agarro y tienen que cumplir, si no, no te pago. En cambio un cristiano dice, y así usted dice que es cristiano, así así se porta con los hermanos. Nosotros los cristianos, y yo lo he hecho tantas veces en mi trabajo, hermano, a veces nos trabajamos bien cuando nos están mirando, ¿no? Ahora en mi trabajo han puesto cámaras, ¿no? Para ver lo que están haciendo, ¿no? Pero antes no había cámara, así que ya eran las 8, voy a comprar mi desayuno, 8:30 terminaba mi desayuno, todo, a las 9 recién empezaba a trabajar. Oye, a mí me están pagando desde las 8, pero 1 hora de refrigerio mi desayuno. El almuerzo, igualito. Estoy robando eso. Porque a mí me están pagando por esa, no me están pagando para desayunar, pero se supone que yo ya debo ir desayunando. La Biblia, mire lo que dice en Efesios capítulo 5, perdón, capítulo 6. 6:5, mire lo que dice, hermano. 6:5 dice así: siervos, o sea, trabajadores, o sea, empleados. Escuchen esto. Dice, obedeced a vuestros amos, o sea, obedecer las reglas de la empresa, obedecer las reglas que hay en la institución, obedecer las reglas de aquel que te contrató. Dice, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. ¿No sirviendo a qué? ¿No sirviendo a qué? A ver, lea, ¿qué dice? Al ojo. ¿Qué quiere decir no sirviendo al ojo? No sirviendo solo cuando te están viendo. Claro, cuando te están mirando, ahí sí, pucha, ¿qué está? Ay, se fue el jefe. Ay, aguazo. Me relajo. Ahí viene el jefe. Pucha, que me pongo. Hola, jefe, ¿qué tal acá? Chambeando. Pucha, que me estoy sudando ahí. Se fue el jefe. Ah, se relajo. Es como los niños en el salón del aula, ¿no? Cuando la profesora se va. Ahí viene la profesora, pucha, que todos se sientan ahí carecho. Aquí dice, no trabajes porque te están viendo nada más. Ese significa el ojo. Sino que así te estén viendo o no te estén viendo, tú debes trabajar bien, porque te están pagando para eso. Y mire lo que sigue diciendo. 6. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres. O sea, cuando me ven, quiero agradar a mi jefe, me pongo a trabajar. Cuando mi jefe no me ve, como si nada. Sino como siervo de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. O sea, yo debo trabajar como si mi amo fuera Cristo, como si mi jefe fuera Cristo, como si mi patrón fuera Cristo. Así debo trabajar. No trabajar simplemente porque, oye, necesito plata, pero yo tengo que trabajar. No, yo trabajo porque es una virtud de Dios, porque Dios dijo, te ganarás el pan. ¿Con qué? El sudor de tu frente significa con trabajo. Y si ese sudor de mi frente yo lo tengo que ganar con trabajo, pues entonces tengo que trabajar, pues. Pero hay gente que no es así. Trabaja nada más por necesidad. Pero no debe ser así. Tú debes trabajar porque es una virtud.
Y es un mandamiento de Dios, porque Dios dice, ganarás el pan con el sudor de tu frente y no con el del frente. Pero ¿qué hacen? Sobre todo en la parte pública, hermano, yo trabajo ahí. Pucha, que la gente más relajada. Ahora tienen que poner cámaras por todos lados y a veces malogran las cámaras para que no lo vean. Dice, ¿qué pasó? Ah, se malogró, y cuando ellos mismos lo han malogrado. Porque tratan de sacar la vuelta por todo. Pero la Biblia, ¿qué te está diciendo? No, no trabaje porque te ven. No trabaje por necesidad. Trabaja porque es un mandamiento de Dios y porque es una virtud, porque de ahí tú vas a comer, de ahí vas a progresar, de ahí vas a comprarte ropa, vas a mantener a tus hijos, de ahí vas a crecer, vas a tener. Entonces ya la Biblia no solo lo estoy usando de una manera religiosa nada más, sino lo estoy usando con uso práctico dentro del trabajo. Y así puedo usarlo en la economía, puedo usarlo en la familia, puedo usarlo en lo que como también. La Biblia tiene que ver mucho con lo que se come. La Biblia es un pecado que no lo tomamos en cuenta a veces, es la glotonería. Y la Biblia dice, no seas glotón. Pero sin embargo, algo que nos gusta, ya que nos emitimos hasta que estamos así. Por eso hay tantos obesos ahora, tantos que sufren de colesterol, que de triglicéridos, que de presión alta, de diabetes. ¿Por qué es eso? Porque no saben comer. ¿Y por qué no saben comer? Porque a veces comen para agradar a la lengua, pero no para el bienestar de su cuerpo. ¿Y qué dice la Biblia? A ver, ¿qué dice la Biblia sobre la comida? Es el templo, pues, ahí te está diciendo, cuida tu cuerpo porque ahí habita Dios y tú tienes que darle buen uso. Por lo tanto, yo no puedo meterle cualquier cosa al cuerpo. Claro, a veces puedo darme unas escapaditas, pero no debería ser eso un hábito, ¿no? A veces un fried chicken, a veces una pizza, pero está bien, pero eso no debe ser un hábito porque eso me va a traer después problemas. Por ejemplo, los judíos son muy cuidadosos Claro, los alimentos kosher. Kosher, muy claro, los alimentos kosher. Pero a veces comemos simplemente por lo que es agradable a la lengua. Pero no... Hacemos un costado. Claro, claro. Si no hubiera mandamiento para ellos. Pero la Biblia dice, no, porque tú eres templo del Espíritu Santo, Dios habita dentro de ti, por lo tanto tú tienes que tener, si tú tienes tu casa, ¿cómo quieres tenerla tú? Lleno de telaraña, sucia, tú. No, porque tú quieres habitar en algo que esté limpio, que esté ordenado. Ahora, ¿te imaginas que Dios entra a tu cuerpo y encuentre triglicéridos, encuentre colesterol, encuentre diabetes, encuentre presión alta? Ya que Dios sale corriendo, hermano. Claro. Entonces la Biblia te está dando instrucciones para la parte práctica y eso se llama vivir con sabiduría. Bien, hermano, seguimos la otra semana. ¿Hasta acá hay alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta, hermano? ¿Ah? Sí, pero es que esto no se toma porque a veces levanta la temperatura, pero es la verdad eso, hermano. No hay otra forma. Ahí lo estoy demostrando con la exégesis de lo que es fornicación y lo que es divorcio. En ese caso de que los ministros no pueden volver a reemplazar lo mismo, sí, tienen esa creencia en la iglesia. No, esas son posturas, hermano. Cualquiera, porque el hecho de que sea ministro es igual que... Eso lo voy a hablar cuando sean los dones, ¿no? Mire, por ejemplo, ¿qué es un pastor? Claro, pero ¿qué es un pastor? Un pastor es un miembro de la iglesia que tiene un cargo de responsabilidad, nada más. Es como yo que soy un miembro de la iglesia que me ha dado un cargo de responsabilidad de enseñar. Nada más, no tengo ninguna superioridad sobre ustedes. Yo no soy mejor que ustedes, sino yo soy un miembro de la iglesia que tengo una responsabilidad más. Como el ujier, como el diácono,
como el que canta, como el que toca, tienen una responsabilidad, nada más. Pero somos iguales ante Dios, sino que nosotros hemos hecho una jerarquía eclesiástica, trayendo eso a la Iglesia Católica, y entonces ponemos a los pastores, por eso que todo el mundo ahora quiere ser apóstol, quiere ser profeta, para estar por sobre encima de los demás, cuando no es así. Pablo dice, téngannos los hombres como siervos de Dios. ¿Y qué es un siervo? Es un servidor. Pero a veces las jerarquías quieren más bien que le sirvan a ellos, cuando ellos realmente son los que deben servir a la grey. Claro, o sea, una mujer, ¿qué tiene que hacer? Servir. ¿Cómo? Limpiando, barriendo, dando la bienvenida, haciendo que todo esté en orden. Esa es su responsabilidad y lo tiene que hacer. ¿Qué soy yo? Yo soy un maestro que tengo que prepararme, tengo que estudiar para venir a enseñarle a ustedes. Pero eso me hace superior, ¿acaso eso me hace a usted como que yo tengo que ver así y usted me tiene que ver así? No. Simplemente yo recibo una responsabilidad que tengo que cumplirla bien. Ahora, igual ustedes, ¿cuál es su responsabilidad de ustedes? La Biblia dice, por ejemplo, no dejando de congregarse. ¿Por qué? Entonces, la responsabilidad de usted es venir a la iglesia. Venir a la iglesia. No dejando de congregarse. Pero si yo digo, voy cuando tengo, hoy hay partido, no voy, no. No, hermano. Prioritariamente dice, no dejando de congregarse. ¿Qué más es su responsabilidad de ustedes? Orar sin cesar. Debemos orar. Si ustedes no oran, están faltando ahí. Tenemos que estudiar la Biblia. Es su responsabilidad de ustedes. Por lo tanto, estudiar es venir al discipulado, ir a escuchar la palabra de Dios, ver la forma de cómo aprendo más. Es su responsabilidad de ustedes. Eso es. Mi conducta, mi forma de pensar, mi forma de ser, tiene que reflejar lo que yo soy. Esa es mi responsabilidad. Para eso se les enseña, para eso se les... Para eso. No solo para que en la iglesia levante la mano, cante y ya salgo afuera y me olvido de todo. No, porque hay una responsabilidad tanto del siervo de Dios como de la grey y de todos los que ocupan un cargo de responsabilidad, nada más, pero no es superioridad. No es superioridad, sino es alguien que simplemente se le ha dado una responsabilidad, nada más. Y que tienen que cumplirlo porque es el mandato de Dios. Eso no me han dejado ya. La otra semana le haría eso, ¿no? Los ministerios de la iglesia. Ese era el tema, pero dilatamos el tiempo. Ya la otra semana lo vamos a estudiar mejor eso. Muy bien. Vamos a poner Dios, vamos a poner pie y vamos a orar, hermanos. Vamos a orar. Padre y Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, gracias te damos, Señor, por enseñarnos que estamos dentro de una grey, dentro de una congregación, dentro de una asamblea, para que a través de ella, Señor, tú nos instruyas, nos eduques y nos adoctrines, pero que también el crecimiento viene a través de mis hermanos, a través de la comprensión de tu palabra y a través de vivir la vida cristiana. Padre, gracias, Señor. Bendice a mis hermanos, llévalo con bien a sus hogares y que ellos, Señor, puedan ir creciendo y madurando cada vez más a la altura y a la medida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En el nombre de Jesús te doy las gracias y la honra y la gloria para ti, Señor. Amén.